En este vídeo vas a aprender cómo crear una reunión por Skype desde tu ordenador. Para crear una reunión de Skype desde el ordenador, sigue estos pasos. Paso 1. Entra en Skype. Paso 2. Crea la reunión. Paso 1. Entra en Skype. Escribe Skype en el buscador. Un ejemplo de buscador es Google. Elige el primer resultado que pone Skype. Ya en la página de Skype, pincha en realizar una videollamada gratis. Paso 2. Crea la reunión. Pon nombre a tu reunión. Dale a crear nueva reunión. Ahora, pincha en compartir invitación. Ves diferentes formas de compartir tu enlace con la persona con la que quieres hablar. Algunas maneras de compartir tu enlace son Facebook, Messenger, WhatsApp, Telegram o por correo electrónico. Te recomendamos que pinches en copiar vínculo. Abre tu correo electrónico, pega el enlace de la reunión y envíaselo a las personas que quieras. Puedes empezar la reunión ahora si pinchas en iniciar reunión. También puedes guardar el enlace y empezar la reunión otro día. Puedes guardar el enlace en tu correo o copiándolo en un Word. Para empezar la reunión otro día, copia el enlace que tienes guardado y pégalo en el tabulador. Pincha en unirse como invitado. Escribe tu nombre, pincha en unirse. Pincha en iniciar reunión. Ahora vamos a enseñarte a participar en la reunión. Activa la cámara. Dentro de la reunión puedes activar o desactivar la cámara. Para usar la cámara, marca Iniciar vídeo. Para quitar la cámara, pulsa Detener vídeo. También puedes activar o desactivar el micrófono. Para usar el micrófono, marca Iniciar audio. Para quitar el micrófono, pulsa Detener audio. Haz clic en el chat. También puedes escribir haciendo clic en la opción de chat. El chat es útil cuando alguna persona no escucha bien la reunión o para compartir algún enlace. Comparte pantalla. Pincha en compartir pantalla. Ves muchas opciones. Pincha donde pone toda la pantalla. Las personas que están en la reunión verán lo que hay en tu pantalla. Levanta la mano. A continuación verás la opción de levantar la mano para cuando quieras hablar. Espera a que la persona que organiza la reunión te dé permiso para hablar. Manda emoticonos. Para mandar emoticonos, pincha en reacciones. Puedes elegir diferentes emoticonos. Pulsa Finalizar llamada para irte de la reunión. Recuerda, pueden participar en una reunión de Skype hasta 100 personas. Esperamos que te haya resultado útil. Puedes consultar más vídeos sobre aplicaciones accesibles en las redes sociales de Fadenga.